invitar Hasta luego, en que estén esta bien. hora, hasta luego, doctor. Vamos a invitar en esta hora al doctor Jorge Iván Marín. Doctor Marín. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. En nombre de GLS, mil gracias por estar en esta noche aquí. Me permite presentarlo. El doctor Jorge Iván Marín Uribe nos viene a hablar en esta noche sobre hemoperfusión en sepsis como una alternativa actual. El doctor es director médico del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en la Clínica San Marcel, el director médico del Departamento de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas de la misma institución, especialista en microbiología clínica con subespecialidad en enfermedades infecciosas, subespecialista en epidemiología hospitalaria e infecciones hospitalarias y magíster en ciencias médicas. Doctor, es un placer tenerlo aquí. Mil gracias por su participación. Es suyo el grupo de participantes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Agradecer también pues la invitación a compartir con ustedes este espacio tan importante desde la índole académico. Agradecer a todos ustedes también la presencia pues en la actividad. Y pues a mí me toca un poco más duro porque siempre seguir al profesor es más complejo, pero voy a tratar de contarles un poco todo lo relacionado con hemoperfusión en sepsis, tocando algunos aspectos importantes en cuanto a la sepsis y revisando algunos conceptos sobre si estas terapias realmente tienen algún impacto o no en el manejo de nuestros pacientes. Lo primero que quiero mencionar es que a través del tiempo, a pesar de todo lo que hemos venido trabajando en sepsis y de todos los artículos que han salido en sepsis y la integración que tenemos en el manejo de los pacientes con sepsis, definitivamente esta es una patología que sigue causando una gran cantidad de hospitalizaciones, especialmente en las unidades de cuidado intensivo, y una gran cantidad de muertes de estos pacientes. Entonces, pese a todos los esfuerzos que sé que todos hacemos cuando nos enfrentamos a un paciente séptico o en un shock séptico o en una disfunción orgánica múltiple secundaria a un proceso infeccioso, realmente siempre vemos que nos queda faltando algo cuando estos pacientes progresan y fallecen. Y siempre nos preguntamos, bueno, a pesar de haber hecho absolutamente todo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué nos pudo haber faltado? Y esta tal vez es uno de los principales puntos que siempre hay que tocar cuando hablamos del paciente séptico, y es que realmente está muy claro, y ustedes miran la referencia a este artículo del doctor Marin Kolev, donde desde esta época estamos hablando que dar terapia antibiótica inadecuada al momento de abordar al paciente séptico definitivamente trae una tasa alta de mortalidad cuando comparamos el inicio temprano y oportuno y adecuado de la terapia antimicrobiana. Es decir que uno de los puntos importantes que debemos siempre tener presente en la sepsis es que debemos tratar de iniciar lo más tempranamente posible los esquemas antimicrobianos, pero no solo eso, sino también asegurarnos que la terapia antimicrobiana que estamos dando en ese momento es la óptima y la adecuada. Cuando miramos las estadísticas, las principales causas de muerte en las unidades de cuidado intensivo siguen siendo las causas infecciosas. Y para nadie es un secreto que hoy día, dentro de estas enfermedades infecciosas, tenemos tres aspectos que son supremamente importantes. Uno, la multiresistencia, que vemos cómo viene en aumento también, pese a los programas de uso racional de antibióticos, y más con la situación que hemos vivido en el último año con la pandemia y con el uso de los esteroides y demás. Lo segundo, la coinfección, como les voy a demostrar más adelante, como algunos de estos pacientes no solo tienen infección bacteriana, sino infección viral o infección micótica. Y finalmente, volvemos a tocar el tema de la terapia empírica inapropiada,
y este es un punto tal vez en el que todos debemos de ir trabajando cada vez más a través de las guías y de los basados en la epidemiología de cada institución. Cuando nos enfrentamos ya puntualmente y evaluamos la fisiopatología de la sepsis, como todos sabemos, la sepsis es una enfermedad polimórfica, donde creo yo, en mi concepto personal, todavía nos falta mucho por aprender desde la fisiopatología de esta enfermedad. Lo que sí tenemos claro es que pues siempre hay un disparador, siempre tiene que haber un agente agresor, que lo que va a hacer en este caso, estamos hablando de sepsis, estamos hablando de un proceso infeccioso, lo que va a hacer es que a través del estímulo de las células epiteliales y de las células endoteliales se va a activar todo el sistema de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, y esta respuesta inmune lo que va a generar es una activación celular, especialmente de los polimorfonucleares, que digamos es uno de los principales agentes en la respuesta inmune, de los primeros que se activan, y por ende de los macrófagos, para poder hacer todo el proceso de fagocitosis. Pero esta activación de estas células, pues esto no sale de la nada y esto no es mágico, esto realmente está mediado por unos procesos y por unas sustancias, digámoslo así, unos inmunomediadores, que son los que van a activar todo este proceso celular. Y dentro de estos inmunomediadores, pues están algunos que son proinflamatorios, como ocurre con las citoquinas y las quimoquinas, y algunos enzimas que ayudan a generar radicales libres de oxígeno. Y finalmente lo que va a llevar esto, cuando se activan estas citoquinas y todos estos mediadores inflamatorios, no es solo activación de la respuesta inmune innata, sino que va a generar unos cambios a nivel hemodinámico y a nivel ya de la microcirculación, causando pues algunos de estas variantes fisiológicas que ven aquí, aumento de la permeabilidad vascular y algunos signos clínicos como la taquimnea, fiebre, leucocitosis, taquicardia, etc. Y esto pues va a generar también un impacto final dentro de la evolución clínica del paciente, y por lo tanto esto va a empezar a causar pues una respuesta tanto hemodinámica como metabólica en los pacientes. Entonces aquí dejo en un cuadro, pues empiezo a desglosar realmente dos aspectos importantes cuando nos enfrentamos a la sepsis de origen bacteriano. Tener dos aspectos que son supremamente importantes que debemos de tener en cuenta. Por un lado tenemos los gérmenes gram negativos y por otro lado tenemos los gram positivos. Cuando hablamos de los gram negativos y hablamos de sepsis, nosotros pensamos en la endotoxina o en el lipopolisacárido, teniendo en cuenta que la endotoxina realmente corresponde al 10% de la estructura de los bacilos gram negativos. Y esta endotoxina está compuesto, digamos, de tres partes: una que es el polisacárido como tal, otra que es una proteína de membrana o core, y otra que es el lípido A. Realmente de esta endotoxina es el lípido A el que va a causar el fenómeno inflamatorio, y este lípido A es el que se encarga de activar la respuesta inmune innata e incluso puede generar cambios en la expresión de más o menos 300 genes. Lo que pasa cuando la endotoxina ingresa en el organismo es que, pues como esto es una proteína que está circulando, es una proteína circulante, generalmente pues es opsonizada por los macrófagos, y al ser opsonizada, esta endotoxina se une a los receptores que se llaman los receptores CD14. Estos van a tener una interacción con todos los receptores, los TLR4, que están presentes en las membranas de los polimorfonucleares y los macrófagos, y por lo tanto aquí se desencadena la cascada inflamatoria. ¿Para qué tanta minucia? Esta minucia es importante entenderla, por lo menos tenerla presente, porque va a ser uno de los puntos en donde trabajan todas estas técnicas de hemoperfusión. Como lo vamos a ver más adelante, hay algunos filtros que trabajan directamente sobre la endotoxina y directamente sobre el lípido A de esta endotoxina, tratando de evitar que se genere toda esta activación de los receptores CD14 y la interrelación con los TLR4, para evitar que se genere todo ese fenómeno del inflamatorio. Por otro lado, tenemos los gram positivos, y de los gram positivos pues tenemos a los peptidoglicanos, que se comportan también como unas proteínas similares a las endotoxinas, sin embargo no van a generar una respuesta inmune tan marcada como genera la respuesta inmune de los lipopolisacáridos.
Cuando esto, pues el organismo está sometido al ingreso de alguna de estas toxinas, pues entonces viene ya, como hemos mencionado, toda esta activación de todos estos mediadores inflamatorios y vamos a tener entonces aquí una generación de tanto moléculas proinflamatorias como moléculas antiinflamatorias. Y esto cuando un paciente está sometido a una noxa, en este caso bacteriana, siempre se van a generar y siempre se van a liberar estos fenómenos inflamatorios, tanto pro como antiinflamatorios. Aquí el problema va a ser cuando se desequilibre el uno o el otro, es decir, cuando predomine el fenómeno proinflamatorio o cuando predomine el fenómeno antiinflamatorio, porque finalmente todo el organismo y toda la fisiopatología, toda la fisiología nuestra está dada para mantener estos mediadores inflamatorios en un equilibrio, porque uno de los dos, cuando se vaya por uno de los dos lados, realmente esto va a generar algún problema. Entonces, cuando existe el desbalance hacia los fenómenos proinflamatorios, pues vamos a encontrar una serie de cambios, sobre todo a nivel pues, de inflamación, en donde vamos probablemente a terminar en el producto final de estos fenómenos proinflamatorios, que es la coagulación intravascular diseminada y la disfunción orgánica múltiple. No obstante, si nos vamos hacia el lado de los fenómenos antiinflamatorios, pues realmente vamos a tener lo que se llama la famosa inmunoparálisis, que no es tan fácil de demostrar, que no es tan fácil de diagnosticar, pero que es un causante alto de mortalidad de los pacientes que tenemos críticamente enfermos. Entonces les decía al principio que muchas veces nosotros tenemos al paciente en un shock séptico o en una sepsis. Estamos familiarizados con los criterios del doctor Rivers en los diferentes surviving de sepsis. Logramos las metas hemodinámicas, logramos iniciar la terapia apropiada, tanto la terapia hídrica, la terapia antimicrobiana, el soporte vasopresor cuando es requerido, el soporte ventilatorio cuando es requerido, pero nos encontramos en que este es un paciente que a pesar de todo eso, de todas las medidas que estamos haciendo, persiste taquicárdico, requiere soporte vasopresor, persiste febril, persiste con leucocitosis, y entonces realmente aquí lo que tenemos es un paciente francamente hiperdinámico. Y ahí nos empezamos a preguntar nosotros, y entonces ahora qué más vamos a hacer con un paciente en el cual ya en teoría las metas de Rivers están completas y el paciente me sigue igual. Sin embargo, también tenemos otro escenario, que es aquel paciente que no está tan taquicárdico, sino que está ya más normocárdico, sin embargo tiene soporte vasopresor, no tiene fiebre, y lo encontramos al otro lado, y es un paciente que está leucopénico, neutropénico, y entonces estaríamos enfrentados a un paciente que probablemente está inmunoparalizado. Entonces, estos dos escenarios son escenarios complejos, porque finalmente el uno o el otro nos va a traer complicaciones, ya sea por coagulación intravascular diseminada o disfunción orgánica múltiple, o este paciente realmente se nos va a morir porque no tiene una adecuada defensa ante ese proceso inflamatorio o ante esa noxa o ante esa infección que en este momento el paciente está teniendo. Entonces es muy importante tratar de entender que esta balanza, cuando se va para uno de los dos lados, pues realmente estamos en francos problemas. No siempre todos los pacientes están en fase proinflamatoria, es decir, uno tendería a pensar en que todo paciente séptico está inflamado. Realmente no todo paciente séptico está inflamado. Hay un porcentaje alto de pacientes sépticos que arrancan inmunoparalizados, y esto es muy difícil predecirlo, y incluso les decía, es muy difícil llegar al diagnóstico. Cuando encontramos a un paciente francamente inflamado, como es ese caso que acabamos de ver, el paciente hiperdinámico, realmente aquí lo que podríamos estar teniendo en cuanto a la fisiopatología de este paciente es un paciente que estaría liberando factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. Es decir, si a nosotros nos preguntaran ahorita cuáles son los principales mediadores proinflamatorios en la sepsis, cuando hablamos de citoquinas, pues estaremos hablando de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. Y esto es muy importante también tenerlo presente, porque aquí es donde vamos a actuar también cuando pensamos en hacer terapias de hemoperfusión en la sepsis, trabajando sobre estos mecanismos proinflamatorios. Pero por el contrario, si tenemos un paciente que está inmunoparalizado o sospecha inmunoparálisis, estos pacientes
probablemente voy a tener que pensar en que es el factor, interferón beta o la interleuquina 10 lo que está predominando en la fisiopatología de este paciente. Y esto es importante entenderlo porque sobre estos factores, probablemente no va a intervenir las terapias de hemoperfusión. Y esta es una razón por la cual existe hoy, me adelanto en decirlo, tanta discusión sobre si las terapias de hemoperfusión en sepsis funcionan o no funcionan. Una de las situaciones más complejas de todos los estudios que se han hecho es que son estudios muy polimórficos que tienen mucha heterogeneidad y gran parte de la heterogeneidad parte porque algunos pacientes que se sometieron a terapias de hemoperfusión lo hicieron en pacientes que tenían inmunoparálisis y realmente en estos pacientes la respuesta no fue la esperada. Este es un cuadro que es interesante tenerlo presente por lo siguiente. Ustedes van a ver aquí en la primera columna los diferentes mediadores inflamatorios, especialmente la interleuquina 1, la interleuquina 6, la 12, el factor de necrosis tumoral alfa y los diferentes interferones. Y ustedes tienen aquí las diferentes estructuras en cuanto al peso molecular que tienen estos, perdón, al tamaño, no al peso molecular, sino al tamaño que tienen estas moléculas. ¿Por qué es importante esto? Porque las terapias de hemoperfusión convencionales, es decir, sin poner un filtro que tenga absorción, van a lograr filtrar moléculas de mediano peso molecular, es decir, aquellas moléculas que están entre 5 a 50 kilodalton son las que están definidas como moléculas de mediano peso molecular. Y hasta ahí lograría filtrar estas terapias de hemoperfusión convencionales sin adicionar filtros de hemoabsorción especial. Ustedes ven aquí al frente también, entonces eso es interesante antes de ver qué células producen estas interleuquinas, tener en cuenta que, por ejemplo, la interleuquina 12 que pesa más de 50 kilodalton, o, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral beta, que no está aquí, está el interferón, pero no está el factor de necrosis tumoral beta, que tiene también un peso molecular más elevado, por encima de 50, probablemente sean moléculas que no son capaces de filtrarse en las terapias de hemofiltración convencional. El factor de necrosis tumoral, nosotros estamos más familiarizados con las interleuquinas, pero el factor de necrosis tumoral es una citoquina también, que como tal es una proteína, realmente es una proteína que está liberada por los polimorfonucleares, los monocitos y los macrófagos, hace parte del inicio de esa respuesta inflamatoria. Es decir, este es uno de los principales causantes de que la respuesta inflamatoria se inicie. Y tiene unos efectos muy importantes, sobre todo tiene efectos sobre aumentar la permeabilidad vascular, facilita la extravasación de algunas inmunoglobulinas, activa el complemento, y esto es muy importante, activación del complemento. Muchos de estos pacientes sépticos que están con alguna alteración de la coagulación, está dado por este factor de necrosis tumoral y por ende también funciona como un factor quimiotáctico que ayuda a atraer las otras células de defensa para poder participar en esta respuesta inmune. Entonces, finalmente, si a uno le dijeran, bueno, entonces, ¿cuál es la función o el producto final de la activación del factor de necrosis tumoral? Realmente lo que uno debería decir es permeabilidad vascular, es decir, gran parte de la hipotensión que nosotros tenemos en los pacientes sépticos se debe a la activación del factor de necrosis tumoral y a la actividad que este tiene sobre los diferentes células endoteliales. Este factor de necrosis tumoral, entonces, como decíamos ahorita, hay de dos tipos, alfa y beta. Realmente los alfa pues, son producidos por los macrófagos y son las llamadas caquexinas cuando uno los lee entre los textos de sepsis. Y el factor de necrosis tumoral beta, pues es un producto de los linfocitos T activados, lo que llamamos las linfotoxinas. Ambos hacen parte de toda esta respuesta inflamatoria, tanto local como sistémica. Y lo que se activa también entonces, o lo que más bien lleva a la activación de estos factores de necrosis tumoral, no es solo la infección bacteriana, sino también, digamos, la infección viral y antiparasitaria, porque tiene un efecto final un efecto antiviral y un efecto antiparasitario. Entonces, fíjense cómo, primero que todo, sepsis no es solo bacteriano, sepsis, vamos a hablarlo un poco más adelante, también hay sepsis viral, y creo que el COVID nos enseñó a entender un poco el tema de la sepsis viral, y finalmente uno de los principales promotores dentro de esa sepsis
tanto viral como de otros microorganismos parasitarios y micóticos, también se debe a este factor de necrosis tumoral. Entonces, para entrarnos un poco al tema de la hemoperfusión en sepsis, quise traer este cuadro que está en el capítulo de este libro de cuidados intensivos en nefrología, que se los recomiendo. Es un libro supremamente completo, con capítulos cortos y muy prácticos. En el capítulo de terapias de hemoperfusión en sepsis hay un cuadrito que me gustó mucho, porque trae las diferentes tecnologías que podemos tener para hacer hemoperfusión. Entonces, tenemos la hemofiltración venovenosa continua, tenemos la diálisis continua de alto flujo, tenemos la filtración y absorción plasmática y finalmente tenemos el intercambio plasmático. Entonces, aquí que no me voy a detener en esto porque pues obviamente eso es mucho más del grosor y el trabajo del nefrólogo, pero realmente es para entender que existen diferentes tecnologías con diferentes principios que nos van a servir para trabajar en los pacientes sépticos, algunos por convección, como lo hace la hemodiafiltración venovenosa continua, otros como difusión y convección, otros como solamente filtración plasmática, que hace algo de convección y hemoabsorción, y otros como el intercambio plasmático, como ocurre en el caso de la plasmaféresis, en el caso pues, de que deseamos optar por él. Entonces, cuando uno piensa en hacer purificación sanguínea en sepsis, pues debemos recordar que, o asociar la sepsis a las causas de lesión renal aguda en estos casos. ¿Por qué se puede dar lesión renal aguda en pacientes sépticos? Pues se puede dar por disfunción del sistema microvascular, que es una de las principales causas, sobre todo por la hipotensión o por la hipoperfusión, con alteración microvascular. Puede ser por interacción directa de fragmentos del patógeno en el riñón, o los patrones moleculares asociados a patógenos. Puede ser por efecto citotóxico de la tormenta de citoquinas, como ocurre en una de las teorías de la falla renal en el paciente con COVID-19, o en la disfunción orgánica múltiple que lleva también a un daño renal, como es el caso del daño hepatorrenal o el daño pulmón-riñón, en la sepsis. Entonces, cuando uno tiene estos pacientes en sepsis y en lesión renal aguda, pues entonces podríamos pensar en que las técnicas de purificación sanguínea nos podrían servir para 4 cosas grandes. Uno, eliminación de toxinas de peso molecular mediano. Decíamos que se definía mediano como aquellas moléculas entre 5 a 50 kilodalton. Otro, pues para hacer control hemodinámico, ya el profesor Serna nos contó cómo mantener la volemia era importante, sobre todo en el paciente críticamente enfermo. Sabemos ahora que la hiporvolemia realmente no es un escenario muy interesante en las unidades de cuidado intensivo, y lo mismo que la hipovolemia. Entonces, tratando de llegar más o menos a un estado volémico, las terapias de purificación sanguínea pues nos mantendrían o nos servirían para este control hemodinámico y, por supuesto, para el control y el soporte multiorgánico. Ahora, muy bien, cuando nosotros pensamos en adicionar un filtro a esas terapias de hemoperfusión, o sea, cuando ya estamos pensando en hacer hemoabsorción, pues entonces cuando uno revisa la literatura encuentra que existen diferentes filtros que están publicados y que han sido trabajados para el manejo del paciente séptico en shock séptico. Entonces, tenemos filtros de polimixina B, en donde pues, la mayoría de los estudios se tienen con polimixina B, cuál mecanismo es un mecanismo de absorción, y lo que les decía al principio, uno buscando controlar las endotoxinas, y como lo decíamos, la endotoxina es es uno de los componentes de la membrana externa de los bacilos gram negativos. Pero existen otros filtros como el Oxiris, por ejemplo, que nos hace las dos técnicas, tanto absorción como convección, y realmente aquí se vuelve interesante el tema, es porque ya no solo trabajamos sobre endotoxinas, sino sobre citoquinas, entendiendo citoquinas interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral. Tenemos el CPFA, que también hace absorción y filtración del plasma, sobre citoquinas especialmente, y el CitoSorb, que es otro de los filtros que trabajaría sobre absorción y convección, y este realmente lo que filtraría citoquinas. Entonces, fíjense ustedes cómo pues existen en el medio algunas opciones
que debemos elegir de acuerdo a lo que en la fisiopatología del paciente crítico séptico yo estoy pensando que está predominando. Por eso les decía al principio que si yo lo que busco es poner un filtro en un paciente que está con una inmunoparálisis, probablemente este paciente no me va a responder mucho, dado que las toxinas que están asociadas a la inmunoparálisis son toxinas de peso molecular bajo o intermedio que podrían estar siendo solucionadas por una terapia de hemoperfusión convencional. Este es uno de los artículos interesantes en el rol que tiene remover polimixina, remover endotoxinas con un filtro de polimixina B. Y me parece interesante por lo siguiente, ustedes aquí pueden ver la molécula que ellos quisieron mirar, si se depuraba o no, en este caso la endotoxina, y pues entonces lo que ellos decían era, claro, al yo disminuir la endotoxina, pues obviamente voy a bloquear parte de la cascada inflamatoria. Y con estos filtros de polimixina, este cuadro me parece interesante porque al final están todas las referencias bibliográficas de lo que soporta toda esta disminución de la endotoxina. Es decir, estos 6 artículos que están acá, lo que están soportando es cómo utilizar terapias de hemoperfusión con polimixina, disminuía las endotoxinas y pues obviamente eso bloquea la cascada de la cascada inflamatoria. Miren ustedes aquí todas las interleuquinas, algunas, la mayoría son proinflamatorias, también hubo una disminución de la respuesta inflamatoria al disminuir todas estas interleuquinas. Y muy interesante en este trabajo, y por eso lo dejo dentro de un círculo, es porque logró mirar qué pasaba con la expresión de los monocitos y el antígeno de histocompatibilidad DR con los CD16. Estos monocitos que expresan los HLA-DR se disminuyen en la sepsis. Esto está demostrado que hay disminución en la sepsis, y al estar disminuido en la sepsis, esto pues realmente hace que el control del foco del microorganismo pues sea mucho menor por inmunoparálisis. Y lo que mostró este estudio realmente es que es la expresión de este receptor y estos CD16 en granulocitos había aumentado, y por lo tanto si esta expresión de esto aumentaba, pues realmente la probabilidad de tener una defensa mayor desde el punto de vista inmunológico hacia la agresión infecciosa pues era mayor. Este es otro estudio realizado por el doctor Sao Wang, que es una de las personas que más publica y más trabaja en hemoperfusión en sepsis. Lo que ellos quisieron ver en este trabajo, ustedes ven aquí la comparación de las causas de la sepsis. Aquí tienen el grupo intervención versus el grupo control. Pueden ver que la mayoría de los procesos sépticos obedecían a la cavidad abdominal, ya fuera por perforación intestinal, tanto de colon o alteración biliar o alteración o abscesos intraabdominales, seguido por infecciones urinarias, infecciones asociadas al catéter, y ellos lograron determinar que el 41% de los casos, tanto en el grupo de intervención como en el grupo control, lo que predominaba eran los bacilos gram negativos. Entonces, ¿qué lograron ver ellos? Ellos evaluaron al principio algunas variables, tanto hemodinámicas como de laboratorio y de soporte de vasopresor e inotrópico. Lograron evaluar estos pacientes en una línea de base, tanto el grupo de intervención como el grupo control, y compararon qué pasaba al día 3 y al día 7 después de hacer las terapias de hemoperfusión. Entonces, de una manera interesante encontraron cómo, digamos, la dopamina, digamos, cuando arrancaban con dopamina, los pacientes que tenían 12 microgramos por kilo minuto de dopamina al inicio del trabajo, miraron cómo después de las terapias de hemoperfusión, tanto al día 3 como al día 7, habían logrado disminuir la dosis de inotrópico de una manera importante, sobre todo cuando comparaban con el grupo control, en donde, como ustedes pueden ver aquí, realmente habían tenido que incrementar la dosis de dopamina en esos pacientes. Lo mismo pasa con la norepinefrina. Arrancaban algunos pacientes con dosis de 0.3 microgramos kilo minuto, como al día 7 ya habían logrado disminuir en más de la mitad de la concentración de norepinefrina, comparado con el grupo control, en donde al día 7 pues habían tenido que incrementar dosis
altas de norepinefrina. Esos fueron, digamos, los marcadores más importantes que ellos encontraron en este trabajo, donde pues al final lo que dijeron fue, bueno, estos pacientes realmente entre el día 3 y el día 7 logramos un mayor control del soporte inotrópico y vasopresor, y pues eso les permitió entrar a tomar unas medidas terapéuticas mucho más interesantes. Pero me parece que este estudio marca la diferencia por lo siguiente: es un estudio en donde lograron medir dos interleuquinas, interleuquina 8, interleuquina 6, aquí está la interleuquina 8, y lo que ellos lograron hacer fue medir al día 1 cómo estaban la interleuquina en los dos grupos de intervención, el grupo de intervención que es este, en los dos grupos de evaluación, perdón, el grupo de intervención que es este contra el grupo control, compararon eso al día 2 y al día 3. Fíjense cómo el grupo de intervención había disminuido notoriamente la concentración de interleuquina comparado con el grupo control. Y algo parecido sucedió con la interleuquina 6, que sabemos que es uno de los principales interleuquinas proinflamatorias. Fíjense ustedes cómo al día 3 había disminuido notoriamente esta interleuquina. Y algo muy importante de este trabajo, aparte entonces ya hasta ahora de demostrar que había disminución notoria de la interleuquina 6, disminución notoria de la interleuquina 8, disminución del uso de dopamina, disminución del uso de norepinefrina, fue mirar los otros endpoints, los otros puntos de valoración en donde probablemente, digamos, los detractores de las terapias de hemoperfusión se pegan, y es para decir, claro, cuando usted mira la mortalidad en el grupo, la mortalidad hospitalaria en los dos grupos, pues realmente no se vio una diferencia estadísticamente significativa. Ustedes miran que no tiene una P adecuada entre los dos grupos. Cuando se evaluó la mortalidad a 28 días, perdón, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa, una disminución muy leve en el porcentaje en el grupo de intervención, pero sin ser una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, si vamos a evaluar en este trabajo el punto de mortalidad hospitalaria o 28 días, realmente pues no podríamos decir que la hemoperfusión impactó en esos dos puntos. Este es un trabajo que fue con un volumen bajo de pacientes hecho en Vietnam, pero utilizaron un filtro que es el Jafron, el HA330, que es un filtro que nos sirve para hacer no solo barrer citoquinas, sino barrer también endotoxinas. Pero lo que me parece interesante de este estudio es que ellos compararon también tres variables importantes, que fue el uso de vasopresores, con los niveles de lactato y la clasificación de SOFA al día 1 de la intervención, comparándolo con el día 4 de la intervención. Fíjense ustedes cómo la dosis de norepinefrina fue progresivamente disminuyendo a través de los días de las terapias de hemoperfusión. Y los niveles de lactato también fueron depurándose a través de los diferentes días, logrando prácticamente un lactato normal al día 4 de la terapia con hemoperfusión. Y pues obviamente si impactábamos en eso, realmente el puntaje de SOFA iba a disminuir a través del tiempo. Y todas estas consideraciones tuvieron una diferencia significativamente en los puntos de valoración. Y este fue uno de los pocos estudios que valoró la procalcitonina en estos diferentes pacientes. Fíjense ustedes, los pacientes arrancaban con una procalcitonina aproximada a 60, como al día 4 estos pacientes habían depurado 3 veces la procalcitonina y estaban en un punto de más o menos 20. Si bien es cierto, uno no puede tomar por conclusión que pues la terapia de hemoperfusión fue la que llevó a que esta procalcitonina llegara a este valor, pues porque sabemos que estos pacientes estaban con antibióticos y probablemente si la terapia antimicrobiana era la adecuada, sabemos que la procalcitonina es un marcador que nos va a servir para hacer un screening de seguimiento en los pacientes sépticos, sobre todo en el punto del control de la infección. Sin embargo, pues ellos tomaron la procalcitonina como un punto de valoración en estos pacientes que estaban sometidos a la terapia con hemoperfusión. Si nosotros vamos a las guías del Surviving, que son ahorita las guías del 2021 publicadas pues, recientemente, cuando habla de purificación sanguínea, pues realmente las guías no recomiendan el uso de la perfusión, de la hemoperfusión con polimixina B. Ellos dicen que pues, se tiene un nivel de evidencia bajo y una recomendación baja.
Sin embargo, hay un estudio que es un ensayo controlado aleatorizado. Ellos, digamos que basan esta recomendación de no usarlo en un estudio que es un ensayo controlado aleatorizado, que es este estudio que está aquí mencionado, que también lo menciona que también está mencionado en el tercer consenso internacional de sepsis, en la definición de sepsis y shock séptico publicado en JAMA. Es un estudio grande donde ellos tuvieron 450 pacientes al final de la randomización y dividieron los grupos, un grupo para recibir hemoperfusión con polimixina, otro grupo a recibir hemoperfusión convencional, es decir, no le ponía ningún tipo de filtro, una de las técnicas que vimos ahorita. Y lo que ellos al final quisieron evaluar fue tres cosas. Uno, la actividad de la endotoxina, lograron medir la endotoxina por diferentes medios para medir esta endotoxina y lograron medir el Apache promedio de estos pacientes estaba en 29.4 y lograron evaluar la mortalidad a 28 días. Lo que ellos encontraron es que ni la actividad de la endotoxina ni la mortalidad a 28 días había impactado con el uso de estas terapias de hemoperfusión, entonces con un filtro de hemoabsorción. Entonces, lo que ellos al final dijeron era, pues en este estudio no se demostró que poner un filtro de hemoabsorción realmente fuera más beneficioso que hacer una hemoperfusión convencional. No obstante, uno empieza cuando pues uno habla de sepsis, no solamente está hablando de sepsis bacteriana, cada vez más venimos acuñando este término de sepsis viral, que anteriormente, por lo menos, pues a mí me parecía como no muy claro qué era ese término de sepsis viral, pero llegó COVID que nos enseñó y que nos volvió a recordar un fenómeno fisiopatológico que es muy importante, que es el papel de los patrones moleculares asociados a patógenos. Y digo que COVID fue el experto en esto por lo siguiente. El virus del SARS-CoV-2, que tiene las proteínas que ya sabemos, la Spike y la TSS1, se pega a los receptores de la enzima convertidora en angiotensina. Cuando el virus es internalizado en la célula, el virus libera todo ese material genético, todo ese genoma está en el citoplasma, y resulta que para que este material genético pueda llegar a hacer todo el fenómeno de traslación e ingresar al núcleo, necesita un transportador que es la importina beta. Y la importina beta es una proteína que engloba toda esta información y se la lleva al núcleo, se la presenta y se la va a presentar a un receptor que es el receptor JAK4. Es decir, en este caso, la importina es un patrón molecular que está asociado al SARS-CoV-2, que se libera y que se aumenta en la célula cuando la célula tiene contacto con el SARS-CoV-2, y esa importina es la que es capaz de generar esa unión con el receptor JAK y que toda la información ingrese al núcleo y pueda salir nuevamente todos los viriones hacia el exterior. ¿Y eso por qué es importante? Porque esos patrones moleculares asociados a patógenos son fundamentales en esto que es la tormenta de citoquinas. Es decir, muchas veces los microorganismos ingresan al organismo, el microorganismo se muere porque es fagocitado o nosotros lo matamos porque le ponemos antibióticos, le ponemos antivirales o antifúngicos, y lo que queda es todo ese daño asociado a todos estos patrones moleculares. Entonces, cuando nos empezamos a enfrentar a COVID, empezamos a hablar de tormenta de citoquinas y tratamos de definir qué eran esas tormentas citoquinas a nivel clínico, como hacía yo para determinar cuándo un paciente estaba en tormenta de citoquinas. Y aquí tal vez les dejo uno de los criterios, que es uno de los protocolos colombianos del manejo de los pacientes con lesión renal aguda en COVID, y son algunos marcadores que nos pueden llevar a pensar que un paciente está en tormenta citoquina. La PCR mayor a 10, las interleuquinas donde las podemos medir mayor a 1000, una ferritina mayor a 500, un dímero D mayor a 1000, y una linfopenia menor a 0.800, necesidad de soporte vasopresor y compromiso pulmonar severo o SDRA. Con esto de los patrones moleculares asociados a patógenos y la tormenta de citoquinas, entonces empezamos a ver si esas terapias de hemoabsorción y hemoperfusión realmente sí funcionaban en COVID-19. El doctor Claudio Ronco, que es uno de los conocidos pues, de los profesores a nivel mundial
nefrólogo, es una de las personas que más ha trabajado con estas terapias de hemoperfusión y sobre todo de hemoabsorción en COVID-19, encontró en sus trabajos cómo utilizar algunos filtros de hemoabsorción podía controlar toda esta tormenta de citoquinas para tratar de controlar los daños que estaban causando. Y es por esto que se empezaron a desarrollar entonces algunos estudios basados en el uso de estos dos filtros, que son el Jafron HA330, que ya les mostré un trabajo ahí previamente, donde se demostró disminución del uso de vasopresores y de la procalcitonina, y las membranas de acrilonitrilo, que son las membranas de Oxiris, que son dos filtros en donde realmente tienen la capacidad no solo de barrer toxinas, sino también citoquinas, y que los empezamos a usar mucho en nuestro medio en los pacientes con COVID-19. Les comparto, este es un caso clínico nuestro de un paciente en la unidad, una de las unidades de cuidado intensivo que dirijo. Este es un paciente que ustedes ven aquí la placa de toras del primer día, prácticamente una SRA, donde este paciente estaba con una hipoxemia severa. Este paciente tiene unos marcadores inflamatorios francamente elevados, una ferritina en 1000, un dímero D en 2500, le hacemos una interleuquina 6, está en 3000. Consideramos por los parámetros que yo les mostré que este paciente estaba en una tormenta de citoquinas asociada a un SRA por COVID-19 ya confirmado, y decidimos iniciar hemoabsorción con filtro Oxiris de manera convencional, y logramos al día 3 tener una placa de tórax mucho más limpia, con una notoria mejoría de los índices de oxigenación, con una disminución de la ferritina, una disminución del dímero D y una disminución de la interleuquina 6 a 1500 al día 3. Algo que aprendimos en COVID-19 es que si la ferritina y la interleuquina 6 no disminuían en los primeros 3 días de tratamiento, por lo menos en los primeros 5 días del tratamiento, la mortalidad de estos pacientes iba a ser muy alta. Y por eso fue que nosotros empezamos a llevar a los pacientes más tempranamente a hemoabsorción, sobre todo basados en niveles de ferritina muy elevados y haciendo control diario de la ferritina. Finalmente, el paciente que al día 3 o al día 5 no tuviera niveles de ferritina mucho más bajos, por lo menos el 50% de lo que arrancaron, prácticamente estos pacientes no nos iban a responder ni a la hemoabsorción ni a ninguna de las terapias que hacíamos convencionales para esto. Este es un paciente que ustedes pueden ver como al día 5 de una placa de tórax casi limpia, todavía algunos infiltrados alveolo intersticiales, bivasales, pero si ustedes miran los parámetros, los biomarcadores, una ferritina ya prácticamente normal, un dímero D que había descendido notoriamente y una interleuquina 6 que había bajado a 800. La meta nuestra es tener interleuquina por debajo de 1000 para hablar de una respuesta inflamatoria controlada. Este fue uno de los casos que utilizamos filtro Oxiris en pacientes con COVID-19, de los que realmente nos dio resultado, en donde pues de una vez aprovecho para decirlo, nosotros usamos prácticamente en casi 48 pacientes filtro Oxiris con unos resultados muy buenos en COVID-19, teniendo casi el 85% de los pacientes en los cuales les hicimos hemoabsorción con Oxiris, hoy día están vivos y con mínimas secuelas pulmonares o cardiorrenales. Entonces, este es uno de los casos que nos marcó mucho porque iniciamos tempranamente la absorción, como les decía, basados en los niveles de ferritina, en donde pues realmente si al día 3 no los habíamos logrado controlar, iba a ser muy difícil que estos pacientes salieran adelante. Pero fíjense en ustedes que no solo hablamos de sepsis bacteriana, les decía, existe el concepto de sepsis viral y de tormentas citoquinas. Fíjense en ustedes cómo la infección por citomegalovirus en pacientes críticos cada vez viene en incremento. En un estudio publicado en Critical Care 2010, en el 2009, dice que en un 36% de los pacientes críticos había infección por citomegalovirus. Y muy importante entender esto, que entre el cuarto y el 12º día el ingreso era donde más se había presentado infección por citomegalovirus, situación que no se había buscado por parte del grupo de cuidado intensivo, pensando que todavía pues estamos en una sepsis bacteriana. Y realmente hay unos factores de riesgo que describe este estudio. La sepsis es un factor de riesgo, la necesidad de ventilación mecánica y transfusión, y sobre todo por la ventilación mecánica prolongada y la estancia prolongada en UCI.
En este trabajo lo que ellos vieron fue que buscaron varios virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes, y buscaron pues el citomegalo, buscaron, hicieron screening de varios virus, y fíjense ustedes cómo el citomegalovirus era pues un virus que estaba presente en el día 30 más o menos, tenía entre un 15 y un 25% de los pacientes tenían serologías positivas para citomegalovirus. Lo que no se sabía en este estudio fue si ese citomegalovirus fue el causante de la infección o si realmente era una reactivación después de todo el proceso de inmunosupresión. En este trabajo, que es el mismo que les acabo de mostrar, miren que encontraron que en 161 pacientes críticos enfermos que no tenían sepsis, que no estaban inmunocomprometidos al inicio del estudio, lo compararon realmente con 164 controles sanos, y lo que ellos encontraron era que en los pacientes realmente que estaban sépticos había un porcentaje alto de aislamientos de diferentes virus, especialmente citomegalovirus, algunos como el herpes, algunos como el virus JC, entonces sobre todo en pacientes VIH. Entonces esto fue lo que llevó a pensar en que no solo debemos pensar en sepsis bacteriana, sino en coinfecciones cuando los pacientes no nos están mejorando con el tratamiento antibacteriano convencional. Y una de las conclusiones de estos trabajos fue pensar en que si la infección viral es realmente un marcador de alteración de la inmunidad o contribuye a la sepsis y a la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Entonces, probablemente a futuro ya se están desarrollando algunos estudios en donde el seguimiento de la carga viral de algunos virus, citomegalo, Epstein-Barr, el herpes, en pacientes sépticos pueden ser útil como un biomarcador de inmunidad del huésped en sepsis. Muchos de estos pacientes a los que les encontraron virus estaban inmunoparalizados y esa inmunoparálisis se había demostrado por una reactivación viral que, como les decía, no era claro si era el causante de la permanencia de la sepsis o simplemente era una reactivación derivada de la inmunoparálisis de esos pacientes. Y volviendo un poco a una de las diapositivas que al principio mostré, hay algo muy importante aquí, es que fíjense cómo los pacientes que están en una sepsis, por ejemplo, tienen una tasa de mortalidad alta con cultivos positivos y la tasa de mortalidad pues es más baja obviamente con cultivos negativos. Pero miren un paciente en shock séptico, la tasa de mortalidad es igual teniendo o no teniendo cultivos positivos. Y pues esto tiene muchas interpretaciones. Una de ellas es que pues el uso de los antimicrobianos probablemente no nos limita la identificación microbiológica, pero también hay que pensar en que muchos de estos pacientes que están aquí, que tienen cultivos negativos, probablemente tengan coinfección de otras cosas que no hayamos podido encontrar, especialmente virus. Entonces, durante este tiempo, pues hemos aprendido, aquí está el doctor Rivers, que ha trabajado muy bien con todo el tema de los metas en sepsis, que yo creo que las conocemos y no me voy a detener, y que el Surviving 2021 mantiene como metas, teniendo en cuenta la presión venosa central, la presión arterial media, la saturación venosa central de oxígeno. Y pues esto yo creo que claramente lo hemos venido trabajando y ya todo lo tenemos claro sobre cuáles son las metas de Rivers que debemos lograr, pero finalmente uno lo que dice es que en sepsis definitivamente yo creo que debemos de ir más allá y nos debemos enfocar un poco más a la fisiopatología, teniendo en cuenta todo este repaso de citoquinas que hemos hecho, trabajar un poco más con el enfoque basado en riesgos que nos va a permitir tomar unas decisiones mucho más tempranas, decisiones tempranas como lo que estamos hablando, pensar si este paciente yo lo pongo en una hemoperfusión convencional porque el paciente tiene una lesión renal aguda, o si realmente no espero a que el paciente me haga una lesión renal aguda para poder iniciar una terapia de hemoperfusión, o si lo que yo realmente tengo es un paciente en tormenta de citoquinas, decido más bien hacerle una terapia de hemoperfusión asociado a un filtro, por ejemplo, un filtro Xiris en el caso de que yo quiera barrer citoquinas. Y pues definitivamente estas medidas, cuando vamos un poco más allá, lo que nos permite es pues tres cosas: prevenir la falla orgánica múltiple, porque vimos que la mortalidad es elevadísima; ser mucho más costo efectivos, efectivamente cuando
nosotros justificamos estas terapias basados en un concepto fisiopatológico y apoyados en un concepto clínico, pues realmente puede ser mucho más costo efectivo y por lo menos, diría yo que el impacto en letalidad y mortalidad pues es mucho más importante, sobre todo en estos pacientes sépticos. Finalmente, pues uno muchas veces está en este escenario, por eso pues la medicina sigue siendo un trabajo, sigue siendo un arte, trabajar en equipo, porque finalmente aquí necesitamos es el ojo de todos, entonces es muy importante hablar con el nefrólogo, conversar con ellos para poder llegar a un acuerdo sobre realmente cuál puede ser la mejor terapia en estos pacientes, si yo lo someto a hemoperfusión solo o si lo someto a hemoperfusión con un filtro que me haga absorción a la vez. Entonces, para concluir, pues realmente creo que el abordaje de la sepsis definitivamente es un abordaje integral, no solo debemos conformarnos y quedarnos con cumplir los criterios de Rivers y ya está, sino que pues aparte de cumplir metas terapéuticos, creo que debemos conocer mucho mejor la fisiopatología para poder entender un poco más desde el punto de vista inmunopatológico qué está sucediendo. Realmente las terapias de hemoperfusión en sepsis son prometedoras, la mayoría de los artículos mostraron beneficios, los estudios que no mostraron los beneficios realmente son estudios pequeños, son estudios que carecen de una metodología adecuada, que son muy heterogéneos, que los criterios de inclusión y de seguimiento no fueron adecuados. Medir interleuquinas, medir estos mediadores inflamatorios no es fácil, no está al alcance de todos y por eso se dificulta hacer estudios. Pero yo creo que los que creemos en estas terapias y los que las usamos y los que hemos visto que nuestros pacientes salen adelante con ellas, pues debemos tratar de ampliar estos estudios con diseños metodológicos que nos permitan lograr un poco más de homogeneidad para poder generar recomendaciones, para poder generar protocolos de manejo, pero muy importante y es que siempre estas terapias nosotros debemos iniciarlas mucho más tempranamente, no cuando el paciente está en shock séptico, no cuando el paciente ya está en una falla renal anúrica, no cuando el paciente ya tiene falla de multiórganos, porque realmente cualquiera de las terapias que hagamos en estos casos ya probablemente no vamos a tener cómo devolver la situación. Muchísimas gracias, eso era lo que les quería contar y quedamos pues abiertos al final para las preguntas. Doctor, muchísimas gracias por tan excelente charla. ¿Tiene algún